¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo a 21:05. 14 grados la temperatura en Asunción. Arrancamos rápidamente porque tenemos varios temas. Vamos a mostrar un informe para contextualizar, haciendo seguimiento a lo que habíamos presentado el martes pasado. Esto que es un escándalo que tiene que ver con el fuero de la niñez y toda esta rosca que, según los denunciantes, opera dentro del Poder Judicial. Tomó intervención la Corte Suprema de Justicia en relación a este tema. Vamos a hablar con Julio Balmaceda, presidente de la Asociación Padres por Siempre Paraguay. Fuera del aire me estaba contando algunos casos, pero terribles, que vamos a compartir enseguida. Y también el abogado Julio Almada tiene otro caso para compartir con nosotros, y esto arrima y demuestra todo lo que viene operando y la manera en que está funcionando en el Poder Judicial, y que genera una cuestión irreparable, destroza familias, cuando se utiliza a los niños como instrumento de chantaje, de extorsión, a raíz de la pelea entre los padres. Donde menos acá importa es el derecho de los niños. Y va a hacer uso de su derecho a réplica esta noche la abogada Fátima Flor de Buccini. En el programa anterior ella fue señalada como el principal cerebro de todo este esquema que opera en el Poder Judicial. Vamos a escuchar qué dice esta profesional del derecho en relación a las acusaciones que pesan en su contra. Y después también vamos a dar derecho a réplica al abogado Julio Godoy, un caso que en programas anteriores en La Caja Negra habíamos presentado, con una polémica licitación en las Fuerzas Armadas por valor de 2.800 millones de guaraníes para la reparación de helicópteros. Este abogado es representante de la empresa Aeropartes S.A. Al final del programa vamos a hablar con él. Presentamos este informe. A la vuelta ya estamos con nuestros invitados. A través de auditoría me indican que debo tener la aprobación del Pleno para que esas mismas actuaciones sean remitidas ya a auditoría. También yo pregunto, ¿esas denuncias se hacen vía periodística y por qué no se hacen ante la Corte? No, tenemos también una... Pregunto. Hay también denuncias ante la Corte ya. Corte Suprema de Justicia interviene en casos denunciados y remite antecedentes al jurado. La Caja Negra puso al descubierto un esquema judicial que opera en el fuero de la niñez, dejando un daño irreparable a niños, adolescentes y sus padres. Tras las publicaciones, la Corte Suprema de Justicia decidió auditar los casos denunciados y remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. El equipo periodístico recogió desgarradores testimonios de padres y madres víctimas de este mecanismo que opera gracias al contubernio de jueces, abogados y funcionarios judiciales. Estos auxiliares de justicia operan desde hace años en el Poder Judicial, impartiendo justicia al mejor postor, en detrimento del interés superior del niño. Los casos expuestos tienen en común la participación de la jueza de la niñez del quinto turno de la capital, Lucila María Bajac, la abogada Fátima Flor de Buccini y la psicóloga Sonia Salazar. Son acusadas de abusar del procedimiento judicial con chicanas y dilaciones que hacen que los juicios de relacionamiento duren más del tiempo establecido en la ley. Tras las publicaciones de La Caja Negra, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión habitual, decidió por mayoría de votos la remisión directa de las causas denunciadas al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Los magistrados consideraron la contundencia de las denuncias y la necesidad de intervenir las causas ante la indudable gravedad de los hechos. Además de remitir los casos al jurado, la máxima instancia judicial determinó el inicio de una auditoría a todas las causas mencionadas. Pero es que primero haríamos una investigación nosotros y en base a ese resultado estaríamos remitiendo al jurado. Simplemente, presidente, que ha habido diferencias a veces con lo que nosotros inclusive decidimos y se toma otra resolución diferente en el jurado. Pero si es así una cuestión todavía de una simple investigación, preferiría que se haga primero la auditoría acá, presidente.
observando el programa televisivo y creo que los hechos denunciados en ese programa son hechos graves, inclusive con nombre, apellido, etcétera. Por lo tanto, yo soy del criterio de que se remita directamente al jurado. Son hechos de indudable gravedad los que han sido denunciados periodísticamente. Yo sugiero que se haga lugar a su posición, presidente. Estuvo también viendo el programa y deberíamos apoyar esa posición y remitir los antecedentes como para que se haga una investigación también en el área correspondiente del jurado. También suscribo con usted para la ponencia sobre el tema del jurado de enjuiciamiento. La moción del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, tuvo el acompañamiento de la mayoría de los ministros, excepto de la ministra Gladys Vareiro de Módica. Pese a la contundencia de la denuncia presentada y a la reacción unánime de sus colegas, la ministra Vareiro de Módica no apoyó la remisión de las causas al jurado de enjuiciamiento de magistrados. El programa no me dice nada. No, a mí lo que me interesa es nuestra potestad jurisdiccional. ¿Dónde está la denuncia? ¿Fue esta mañana? ¿Fue ayer? ¿Cuándo se hizo aquí la denuncia? Le vamos a sacar copia de todo, doctor. Pregunto, ¿cuándo fue, presidente? Voy a mirar, en superintendencia está. Pero el programa lo dice todo. Perfecto, doctor Ramírez, pero yo no he visto. Bueno, nadie discute eso. Y tenemos que tomar las medidas correspondientes. Llama la atención que una ministra de la Corte no preste su voto para contribuir a mejorar la imagen del Poder Judicial. La alta magistrada estará más ocupada en responder a la ciudadanía el origen de su astronómico crecimiento patrimonial. Vareiro de Módica tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza. Había declarado un patrimonio de más de 5.000 millones de guaraníes, pero la Contraloría General de la República señala que el crecimiento patrimonial de la ministra es imposible de determinar debido a que no se sabe cuánto dinero envió al exterior. Además, es la funcionaria del Estado que más dinero gana, superando ampliamente a sus colegas de la máxima instancia judicial, así como también a senadores, diputados y hasta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. La ministra tiene un sueldo de 24.131.940 guaraníes, al igual que sus colegas, pero donde hace la gran diferencia es en el cobro de viáticos, cuyo monto mensual trepa a los 36.664.893 guaraníes, y con los otros beneficios, Vareiro de Módica cobra casi 80 millones de guaraníes. La Corte Suprema de Justicia, en su función de control, tiene la potestad y la obligación de velar por la imagen del Poder Judicial y de garantizar la protección inmediata de los justiciables. En estos casos, y en los miles que abundan en tribunales, nos encontramos con que la propia institución encargada de preservarlo es la que justamente se encarga de bastardear derechos fundamentales, impartiendo justicia al mejor postor. Bueno, está con nosotros Julio Balmaceda, presidente de la Asociación de Padres por Siempre Paraguay. ¿Qué tal, don Julio? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta asociación, ¿cuántos padres forman parte de esta? Y actualmente tenemos nosotros registrados 490 casos desde su fundación hace 6 años. Y ustedes coinciden, los que están allí en esta asociación, de esto que presentábamos el martes pasado, de cómo se opera principalmente en el foro de la niñez, lo que respecta a un esquema montado que termina destruyendo familias. Así es, Jorge. Relativamente las historias son calcadas, ¿verdad? Escuchamos los relatos desgarradores de las personas que se acercan a la asociación y vemos de que hay un modus operandi que permanentemente se va repitiendo. El caso puntual suyo, no sé si yo estaba preguntando, estaba haciendo la consulta con algunos abogados especialistas de la niñez, me dijeron que sí podemos tocar porque hay una sentencia, en su caso sí dan el nombre, por supuesto, del menor. Usted pasó las de Caín en una historia particular de ¿cuánto tiempo? Desde el 2012-2013 que está litigando. Realmente estoy litigando desde el 2009.
Del ¿verdad? 2009. Desde el 2009. Te quería contar, Jorge, que antes de venir al estudio, tuve que ir a tratar de efectivizar mi sentencia de relacionamiento. Ya hay una sentencia de Hay una relacionamiento en su caso, vigente, sí. pero no se cumple. No se cumple. Yo tuve que, hoy día, martes, tuve que estar a las 7 de la tarde en el domicilio donde vive mi hijo. Toqué el timbre no funciona hace 3 años, no se manda a reparar. Tengo que llamar por teléfono a la madre de mi hijo, a mi hijo, y nadie contesta. Eso me demora aproximadamente unos 15 minutos con presencia del asistente social, y eso tiene un costo de 250.000 guaraníes aproximadamente por cada visita. Yo tengo registradas 270 visitas con incumplimiento registrados. Perdón, Julio, 270 visitas. 270 visitas. ¿Cómo es eso? Entonces, si hacemos un cálculo rápido, 270 por aproximadamente 250.000 serían como 64.500.000 guaraníes que tengo gastados solamente en pagar la asistencia de un asistente social que venga a verificar el grado de cumplimiento o no de la sentencia judicial vigente. ¿Cómo es eso que una sentencia judicial no se cumple? La sentencia judicial se cumple, no se discute, se cumple. Así es, lastimosamente, abogados y personas, ¿verdad?, se escudan en un derecho del niño de poder expresar su voluntad o no, y de repente nos encontramos con que luego de mucho tiempo de no poder verle a nuestros hijos, el niño es escuchado y cuando se le escucha, el vínculo está roto, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que no le ves a tu hijo? Yo no le veo a mi hijo hace 950 días. 950 días. Sí, Jorge. ¿Y tenés en mano una sentencia de relacionamiento? Sí, no solamente tengo una sentencia de relacionamiento, sino que esta sentencia de relacionamiento ya ocasionó que la madre de mi hijo sea imputada por desacato y se libró del juicio gracias a medidas sustitutorias, y también le valió una imputación y acuso de maltrato a menores que llegó a juicio oral, y en ese momento se logró la prescripción. En todo este esquema que denunciamos el otro día, donde forman parte abogados, magistrados, psicólogos, me dijeron que tenemos que agregar también asistentes sociales. Así mismo es. Porque estaba mencionando este número. Por cada ida, por cada comisionamiento, eso significa 270.000 guaraníes. Así mismo es. ¿Y vos ya hiciste cuánto me dijiste? 270. 270 veces. Sí. 270 veces le pagaste al asistente social. Así mismo. Eso es un negocio. Y tenés que entender, Jorge y audiencia, de que los relacionamientos suelen ser martes, jueves y sábado intercalados. Entonces estamos hablando de 2,5 constataciones por semana. Luis Almada, abogado, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien. Esto que está relatando Julio, hoy estaba hablando y me pusieron un ejemplo poco para entender y graficar, porque sos abogado. Sí. Tenés que entender mucho mejor cómo funciona esto. Me dice, es lo mismo que vos le lleves a tu hijo al parque de diversiones. A las 5 de la tarde le llevas a tu hijo al parque de diversiones, juega 1 hora, después le tenés que llevar porque tiene que hacer su tarea, al día siguiente tiene clases en el colegio. Y el chico te dice, no papá, yo no me quiero ir porque está encantado con el parque de diversiones. Sí. Pero tu compromiso de padre te dice, mi hijo, tenemos que ir porque tenés que hacer tu tarea. Tu rol de padre te obliga a eso. Por más de que no quiera a tu hijo, le tenés que agarrar y le llevas, porque tiene un compromiso. Totalmente. Eso mismo hay que traspolar a lo que pasa en el caso de Julio y el cumplimiento de las órdenes, de las sentencias judiciales. Por supuesto que, mucho ojo con esto, las mamás, yo digo, ¿cómo pueden ser tan perversas o perversos en el caso también? Porque hay hombres. Así. Le compra, digo, minutos antes del día de visita al hijo, no sé, el último PlayStation, y el hijo, por supuesto, está motivado, no quiere salir de su casa. Viene el papá, viene el asistente social y él dice, se agarra por la puerta y dice, yo no me muevo de acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer el asistente social allí?
No tiene que agarrar y liberar acta y decir, el chico no se quiso ir. Tiene que cumplir la orden judicial. Claro. Le tiene que abrazar al chico y tiene que llevar. Porque ahí es donde entra el juego perverso de la manipulación. Donde está a veces orquestada esa manipulación por los papás o por las mamás, de acuerdo a la situación. Totalmente. Mira, Jorge, yo en primer lugar quisiera hacer una aclaración de que obviamente tenemos que ser muy conscientes, yo creo que hay que asumir de que la raíz de todo el problema obviamente está en la incapacidad de los padres de lidiar con sus problemas de manera armónica. Lo grave de esto es que el padre malintencionado tiene todo un sistema para articular su mala intención. En ese sentido, esta manipulación que vos acabas de graficar se da en absolutamente todos los casos. Imagínate un niño a los 6, 7, 8 años, 9 años, de por sí tiene una tendencia egocéntrica, es manipulador, está en la etapa previa a la pubertad, tiene clara la percepción de a quién padre puede manipular, a quién no. Por lo tanto, el caldo de cultivo es ideal para que la rosca funcione de manera perfecta. Acá, don Julio acabó de describir una situación donde él por lo menos llegó a una imputación. Yo tengo una teoría distinta a esa, o un caso distinto que sustenta una teoría distinta de que las sentencias judiciales del ámbito de la niñez y la adolescencia no se cumplen porque los mismos jueces no quieren informar al Ministerio Público para que se tramite la denuncia por desacato. Es decir, el desacato tiene una particularidad. Vos dijiste recién, ¿cómo no se va a cumplir una sentencia judicial? La sentencia se cumple o se cumple. Y si no se cumple, se configura el desacato. Pero ¿qué pasa? Don Julio como particular no puede ir a denunciar desacato. Ese es un tecnicismo que tenemos que hacer la aclaración para que la responsabilidad de los jueces salga al relieve. El desacato tiene que informar el juez. El desacato es un hecho punible contra la administración de justicia, por lo tanto, quien insta la denuncia es el juez. Cuando la jueza no impulsa esta denuncia, pasa 1, 2, 3 años, su sentencia es letra muerta, los niños automáticamente sufren lo que se llama la alienación parental. Ese es un trastorno que increíblemente acá los encargados de controlar, jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, no conocen, no entienden cómo puede ser que un niño en 8 años que no le ve a su papá, obviamente va a decir que no quiere verle, no le conoce, no le extraña, no necesita de él. Te sacan los informes de el niño se negó a ir, la niña se negó a ir. Pasan 4 o 5 años. En mi caso, yo defiendo a 11 padres, incluyendo 2 madres, porque eso también hay que aclarar. Están padres y madres que sufren esta situación. Yo defiendo a 11 personas que están pasando por esto. El caso más grave de todos tiene, al igual que don Julio, 264 veces que se paró en la puerta del edificio con el asistente social, labran acta, paga los 250.000 guaraníes, se lleva el informe al juzgado de la niñez y la adolescencia, en este caso el 4º turno de María Escobar, queda ahí. En el año 2015 salió una sentencia, en el año 2017 se juntaron, no sé si don Julio está en ese grupo de padres que modificó el Código de la Niñez y la Adolescencia para establecer sanciones y para determinar las consecuencias que tiene el incumplimiento, porque antes de esa ley, de la ley número 6083/18, no había consecuencia al incumplimiento de las resoluciones judiciales. Modificaron el Código de la Niñez y la Adolescencia, Jorge. Establecieron las sanciones y los jueces no conocen la ley. Se establecen audiencias para la imposición de sanciones, se establece que efectivamente se comprobó el incumplimiento con 60, 70, 80 informes de asistencia social, sale una sanción que vuelve a ser letra muerta, ordena la remisión a petición de parte al Ministerio Público, tenemos que adularle a la jueza, haga su informe. Señora, por favor, puede hacer su informe. No, él tiene que venir a llevar las copias. Él tiene que venir a hacer las compulsas del expediente. En 2 años se remite a la Fiscalía y otra vez yo quiero agregar un nuevo sistema, un nuevo modo operandi que acabo de experimentar en la unidad de la doctora María Luján Estigarribia. ¿Qué pasa? Ocurre que este tipo de situaciones, el señor ha de tener denuncias por maltrato, denuncias por abuso,
el señor ha de tener denuncias por violencia doméstica, porque así funciona el esquema. El régimen de relacionamiento se bloquea con informes de asistencia social, con evaluaciones psicológicas, imagínate cuánto cuestan, se determinan con y empiezan a bloquearse con denuncias por maltrato. Una vez se lleva al papá al parque, el papá le levanta la voz, mi hijo, pórtate bien. Al día siguiente tiene una denuncia por maltrato por esa reprimienda del padre. Con esa denuncia por maltrato, más otra denuncia por violencia, más otra denuncia por abuso, esos procesos ni siquiera terminan. El único objetivo que tienen es que el día que llega a fiscalía, ¿qué hace la fiscalía? Lo primero que solicita como diligencia o acto investigativo, traer esas causas periféricas para justificar nuevamente el incumplimiento de la sentencia, como si la función del Ministerio Público sea estar estudiando si la sentencia se debe cumplir o no. Hacen la función de juzgado de la niñez y la adolescencia, vuelven a citar a la niñera. O sea, yo quiero hacer una salvedad por los mensajes que recibo, ¿verdad? De todas partes. A mí me sorprendió la reacción que tuvimos después del programa pasado, cantidades de casos similares a los que hemos denunciado. Yo tomé nota acá, dije, porque esto me parece importante aclarar para evitar cualquier tipo de suspicacia y quiero dejar bien en claro, porque me están escribiendo acá y anoté esto. Esta investigación que nosotros presentamos el martes pasado en la Caja Negra no busca desmeritar las causas sobre abusos a niños o maltratos hacia ellos. Nosotros estamos atacando el esquema totalmente que opera dentro del Poder Judicial, porque nuestro país es uno de los primeros en la lista de abusos sexuales y eso hay que tener en cuenta también, y no todos los casos son denunciados. Sí. Por eso me parece dejar en claro esto. No estamos diciendo con esta investigación que presentamos, no estamos diciendo entre los denunciados exista gente inocente. Sí. Cada caso se tiene que analizar de manera particular y cada caso tiene sus bemoles. Claro, totalmente. Lo que no se puede tolerar es que se instrumente a la justicia en base a lo que decía nuestro informe hace rato, en base al mejor postor. Eso más quiero aclarar, ¿verdad? No es que nosotros estamos diciendo que los que hoy están denunciados son todos inocentes, ni mucho menos, pero para nada. Nosotros estamos encarando el esquema, y si ese esquema funciona efectivamente así, como relatan las personas que denunciaron, ese esquema hay que desbaratar, como aparentemente es la intención demostrada en la última plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Eso más quiero dejar en claro y quiero que se entienda muy bien. Don Julio, en esta asociación, los casos también, cada caso es distinto, pero hay un elemento común denominador. Contanos de qué se trata. Así mismo, en la asociación quería reforzar lo que dijo acá el doctor Almada. Nosotros tenemos 75% de casos de obstrucción que se cometen a varones y 25% que se cometen a mujeres. O sea que existen los casos de obstrucción al relacionamiento en ambos géneros. Asimismo, esto es un tema que le sucede a pobres, a la clase media y a ricos. Tenemos casos de gente que trabaja en emergencias médicas como camillero y sufre obstrucción al relacionamiento, y asimismo grandes empresarios, inclusive también personas del mismísimo Congreso que han sufrido este fenómeno. Los casos, como te había dicho, son prácticamente calcados. Yo traje acá un pequeño caso típico que suele suceder cuando ya existe algún tipo de grado de sentencia. Primero aparece la pérdida del expediente. El expediente no se encuentra en el juzgado. Después de eso aparece lo que se llama el arrebatamiento del niño, niña o adolescente, donde se le sustrae de una manera violenta. En ese momento comienza el adoctrinamiento del niño mediante presión, chantaje, psicólogos, informes de psicólogos a medida y una serie de cosas. Luego, una chicanería jurídica para retrasar la audiencia, sobre todo aduciendo la sobrecarga en el trabajo del juzgado. Eso hace de que desde el hecho del arrebatamiento
pasen largos meses hasta que recién se pueda llegar a la primera audiencia donde se relata el hecho del arrebatamiento. Luego aparecen las denuncias de violencia familiar, maltrato a niños o, en casos más graves, abuso sexual. En la audiencia, nuevamente se lanzan acusaciones sin ningún tipo de sustento, violencia familiar. En ese caso, el juez está obligado a comunicar a la fiscalía cuando escucha algún tipo de grado de alguna idea de violencia. Entonces, arranca en paralelo un proceso penal. En ese momento se tranca el proceso. ¿Por qué se tranca el proceso? Porque el juez no puede avanzar porque tiene como si fuera un cuidado con este sujeto puede ser violento o violenta, ¿verdad? Una persona mala. Entonces, en ese momento aparece el retraso y presionar al psicólogo del Poder Judicial de alguna manera. Se intimida al asistente social que comienza a llegar. Y cuando el niño es pequeño, el instructor deliberadamente actúa. No atiende el timbre, dice que no se quiere ir, el instructor mismo, la persona A mí me adulta. estaban contando hoy casos, por ejemplo, de que psicólogos instrumentan a los chicos, le dicen qué tienen que decir en la cámara Gesell. Sí, así mismo. O sea, ¿qué tenés que Así decir? Mira, mismo es. vos te preguntan, tenés que actuar de esta manera, tenés que mirar allá. O sea, le van, ¿cómo que se dice? Le inducen a que digan exactamente lo que una de las partes quiere que diga. Sí, sí. Y en Hay relatos, casos puntuales, ¿verdad? sí, existen varios casos, Jorge. Y en relatos, por ejemplo, esa misma criatura relata cualquier acontecimiento de su vida, tiene su forma de relatar, sus pausas, tiene su tono de voz, pero cuando habla del progenitor obstruido, del progenitor ausente, es un recitado de punta a punta. Y nosotros, yo no soy psicólogo, pero yo veo eso, el juez ve eso y no pasa nada. El informe dice que no se recomienda que no se dé lugar al vínculo, ¿verdad? Por cuestiones de una tendencia maltratadora del padre. Porque y hay cuestiones términos así, incluso ¿verdad? que me contaban el otro día, en los tantos casos que ya se me mezclan todos. Recuerdo uno que me decían que una niña, 8 años, ella ya estaba predispuesta. Parece que le pusieron un chip. Dice, la abogada de mi mamá me va a preguntar en la cámara Gesell tal cosa. Y yo ya le digo a la abogada y nombre y apellido a la abogada, ¿verdad? Sí, O sea, así mismo. y vos decís, pues eso no está en el lenguaje de esa niña de 8 años. Totalmente. Y cómo está perfectamente hasta libretado, ¿verdad? Sí. Y ahí trabajan los abogados y trabajan los psicólogos para instrumentar eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es De que sabes que Jorge, hiciste una perfecta aclaración, porque acá lo que hay que resaltar y hay que dejar en relieve es que lo que se pretende es desarticular esta rosca, esta manipulación, no es ocultar al abusador Absolutamente. bajo ningún sentido. El abusador tiene que ser sancionado, tiene que pagar. Lo que no se puede permitir es que excelentes padres y principalmente los niños crezcan huérfanos de padre vivo. Eso es lo que no se puede permitir, con el daño irreparable que eso significa. En cualquier área, Jorge, yo te digo como profesional, en cualquier área, sean cheques, propiedades, se aceptan las reglas del sistema en otras esferas, pero con los niños no, Jorge. Con los niños no, tratarlos como moneda de cambio, no. O sea, esa es la parte que hay que desarticular acá. Y yo, por ejemplo, en mi profesión tengo que hacer la salvedad de que en Asunción es donde más se acentúa. Yo tengo caso de juzgado de Lambaré impecable, juzgado de Fernando impecable. Hay que hacer, así como contamos lo malo, me parece que hay que contar lo bueno. Una María Teresa Cardoso de Lambaré, una Pili Rodríguez de Luque, una Romero de Fernando, jueces humanos impecables. En donde está instaladísima la rosca es en Asunción. Esa es mi experiencia. Eso es clave, esto que dijiste, doctor. El otro día cuando hablamos en la radio, rescato cuando decís que los niños no pueden ser instrumentos de chantaje y extorsión fruto de la pelea de los padres. Eso por un lado. Sí. Y por el otro, esto que decís. Este esquema montado, abogados, jueces, psicólogos, asistentes sociales, el caso Sí, de sí, Julio, sí, totalmente. está dejando, como es que dijiste, niños
huérfanos de padres vivos. Claro. Entonces, algo no está funcionando en esta historia y hay procesos que no pueden durar de relacionamiento 3, 4, 5, 12 años. 7 años dura el mío, por ejemplo. Vos tenés un caso de 7 años, Sí, me dijiste. en el año 2013 se presenta la denuncia, El la papá demanda. o la mamá se perdió toda la infancia o la preadolescencia. La de su criatura hijo. tiene 8 años y no existió el papá. No existe. En 5 años compartió 3 veces con él. El último día del padre, nuevamente, esos son los días más duros de este tipo de personas que atraviesan por esta situación. Y dio la casualidad que pudo hablar con su hija y le dice la nena, vos sos un desgraciado, vos le haces la vida imposible a mi mamá. ¿Cómo una nena de 8 años va a decir, vos sos un desgraciado? ¿Cómo una nena, de dónde va a sacar una nena de 8 años decirle, sos un poco hombre, le haces la vida imposible a mi mamá? No es un lenguaje apropiado para una niña de 8 años. Ese lenguaje le enseñan, don Julio. Claro. Ese lenguaje le inducen a que diga. Esa Pues es la parte perverso grave, esto. pero es de terror, es de terror. Yo no vengo acá como abogado, Jorge. Yo vengo como padre. Yo no puedo permitir que en la profesión que elegí esté sucediendo esto, que a los niños se los tenga como moneda de cambio, que los psicólogos y los asistentes sociales te cobren su tarifa 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y no tengan la valentía y el coraje. O sea, eso también es corrupción, Jorge. Corrupción no es solamente coimear, corrupción no es solamente robar, corrupción también es asumir una función para la que uno no está preparado. Eso es corrupción también. Y lo que hacen estas juezas, lo que hacen estos jueces, que tienen en sus manos sentencias de letra muerta y no accionan, eso es corrupción. Por eso es que la vez pasada en la radio te dije que si los órganos de las cortes, si la ministra de la Niñez no mete mano, nosotros estamos acá sentados de balde, Jorge. Porque esto se va a disipar y vamos a volver al mismo sistema de siempre, en donde las sentencias judiciales llegan a la fiscalía o para que terminen extinguidas o por prescripción o para ser desestimadas. ¿Qué van a hacer ustedes desde la organización? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Hay una expectativa con este anuncio de esta nueva corte que han reaccionado de manera inmediata? El presidente de la Corte Suprema de Justicia me decía el otro día en la radio, van a disponer una auditoría, después ahí en el plenario ya decidieron remitir al jurado de enjuiciamiento de magistrado. ¿Hay una expectativa, Julio, o no? Sí, hay una expectativa muy favorable. Esperamos de que los casos comunicados sean auditados correctamente y que se reencauce el relacionamiento paterno-filial. Porque los vínculos son como pequeños hilos. Y conforme va pasando el tiempo, es como si fuera que va perdiendo hilachas hasta que se rompe. ¿Verdad? Cuando se rompe el vínculo, ya es muy difícil hacer la revinculación. Por eso es que en estos casos de relacionamiento se debe aplicar la máxima premura, la máxima rapidez en la resolución. No puede ser de que tengamos establecido un inicio de un juicio de relacionamiento y que la primera sentencia salga después de 3 años. No puede ser. No es lógico eso. Al niño no le podemos, en el crecimiento del niño no podemos pausar el crecimiento del niño y decir, espera mientras se dilucidan los y esto no conflictos puede de funcionar adultos. como decíamos nosotros, el que más plata tiene hace lo que quiere. Hoy No. ese es el mensaje. El que Sí, tiene plata hace lo totalmente, que quiere. totalmente. Y eso no puede Así ser. es. Doctor, gracias por tu tiempo. No, muy por amable. favor, gracias por la invitación. Don Julio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Hacemos una pausa. A la vuelta hace uso de su derecho de réplica la abogada Fátima Flor de Buccini. Pausa, ya venimos. Seguimos en la caja negra, estamos en vivo y en directo a 21:43, 14 grados la temperatura en Asunción. Ya está la abogada Fátima Flor de Buccini. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y muchas gracias por este espacio que me está brindando. Bueno, doctora, le escuchamos. El martes pasado hacíamos referencia a denuncias puntuales, testimonios de padres, y en esos testimonios que escuchábamos aparece su nombre como un elemento
denominador de todo esto que denominan ellos un esquema perverso que opera dentro del Poder Judicial. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, antes que nada quiero manifestar de que debo remontarme al juicio que el Tribunal Popular, que son ustedes, ya me hicieron un juicio declarándome culpable. Por eso te vuelvo a agradecer este espacio para contar la verdad. Jorge, yo soy una profesional que hace 30 años trabajo en esta jurisdicción y he trabajado siempre, ¿verdad? Con mucha convicción, ¿verdad? Porque es una jurisdicción que, donde se juntan demasiado muchas situaciones que se dan al rompimiento de la relación marital, ¿verdad? Y también de las uniones que tienen los padres. Siempre, repito, he trabajado con la convicción de que los padres que me traen sus casos son creíbles, porque nosotros trabajamos por la regla del mandato. Ahora, me llama poderosamente la atención de que se me ha juzgado sin tener los expedientes y yo voy a hacer el mismo, voy a cometer hoy el mismo sacrilegio de no tener a la vista contigo los expedientes, que son los que demuestran, su contenido demuestran las pruebas que se ha aportado a un proceso y por el cual el órgano judicial ha resuelto de una u otra manera. En los casos que llevaron a tu programa, 3 de ellos ya son mayores de edad, pero de todas maneras quiero decirte que en ninguno de esos procesos existen las causales invocadas. Yo soy una persona muy convencida, te vuelvo a repetir, en el trabajo, y cuando voy a asumir la representación, siempre está en primer lugar ese niño a quien se le va a otorgar o no otorgar un régimen de visita, o se le va a, con quién va a convivir, ¿verdad? Y también aclararte que en ninguno de esos procesos que mencionaron ha estado como juzgadora la jueza a quienes ustedes están nombrando frecuentemente, ¿verdad? Son juicios que estuvieron en el Departamento Central, estuvieron en Capital, pero son de hace más de 15 e inclusive 18 años, ¿verdad? Entonces, en ese entonces ni siquiera la jueza Bajat había sido nombrada, ¿verdad? Entonces, a mí me extraña de sobremanera que la gente con mucha soltura haya ido a decir, ¿verdad?, las expresiones que dijeron. No estoy acostumbrada, también te digo, a usar vocabulario soez en mis escritos, ¿verdad? En el sentido de que usar las expresiones que han sido utilizadas en tu programa, y voy a repetir solamente de que hay padre abusador, que hay un padre violador, una mamá drogadicta o una mamá que le gusta la salida a las noches. ¿Por qué? Porque los 30 años de experiencia que me llevan en esta noble jurisdicción, yo entiendo que hay papá y mamá, y claro que papá y mamá le aman a sus hijos. No, hay padres que no le quieran a sus hijos o hijos que no le quieran a sus padres. Pero acá nosotros tenemos que apuntar siempre a ese niño. No mirar acá el egoísmo de los padres y decir es mío, es tuyo. Por eso te vuelvo a repetir de que en esos casos soy una persona que tengo un sistema informatizado y tengo los expedientes. Cuando quieras te voy a mostrar porque tengo la sentencia y en ninguna de ellas nunca he mencionado esos hechos que están diciendo ahí. Aparte, Jorge, es importante que vos sepas también que cada padre tiene su historia. Y hay que escuchar las dos campanas, por eso vuelvo a repetir de que es importante saber siempre la otra verdad. En cuanto también es importante manifestar, ¿verdad?, de que yo entiendo que esta es una maniobra con el claro objeto de desprestigiarme. Pero la gente que conoce mi trabajo, 30 años, te vuelvo a repetir, en el ámbito de la niñez, sabe que siempre he desempeñado con mucha honorabilidad y ética. Eso es lo que te puedo decir. Es más, ese señor que estuvo recién contigo, el señor Julio Balmaceda, fue mi cliente y él lastimosamente no entré al aire. Hemos luchado, discúlpame, muchos años y fue uno de los primeros casos que se logró que se aplique el artículo 96 del Código de la Niñez
en donde por el incumplimiento se le entrega al padre la convivencia provisoria del niño. O sea, mi lucha con esa, muchos padres de esa asociación siguen hasta ahora. A ver, doctora. Sí. Tenés que saber, Jorge, que el sistema judicial es un sistema siempre prefectible, ¿verdad? Perfectible. Y no todas las veces la culpa de esa mora o ese retraso se me puede atribuir a mí, como estaban diciendo la otra vez. A ver, doctora, acá noté varias cosas. Por un lado, le quiero aclarar nomás de que yo a una maniobra para desprestigiar a alguien no me voy a prestar, ¿verdad? O sea, eso que dijo recién, nosotros, o este programa, una maniobra para perjudicarle a alguien, nosotros o conmigo, yo no me voy a prestar. Eso aclaro nomás. Nosotros partimos de elementos objetivos cuando padres con nombre y apellido, con abogados cada uno, viene y se acerca y nos desarrolla un hilo conductor de una historia. A partir de allí nos parece interesante amplificar eso. Eso es lo que hicimos en el programa anterior y cada uno tuvo la oportunidad de hablar y de contar. Maniobra no es. Y por eso también ahora le estamos dando la oportunidad a usted para que haga su descargo y las observaciones que usted considere importante. Lo que le quería consultar, doctora, sus causas me estaban contando de relacionamiento terminan siempre en fiscalía por abuso y violencia de género, en varios casos que me mostraron la semana pasada. ¿Esa es una coincidencia o por qué siempre se da ese modus operandi? ¿Por qué siempre termina así, doctora? No entiendo lo que me estás preguntando. Voy a más o menos hilar. No, mis clarísimo. casos de relacionamiento siempre terminan en doctora, te pregunto de vuelta, porque para mí es muy claro. Por favor, porque no entiendo. Casos de relacionamiento que usted tiene, ¿por qué siempre termina en la fiscalía, en lo penal, ya sea por abuso o por violencia de género? ¿Por qué como que hay siempre una matriz en los casos que usted lleva adelante? Clarísima me parece la pregunta. Sí, ahora ya entiendo. Okay. En primer lugar, no recuerdo que tenga causa de ese estilo, de que yo tenga un relacionamiento que haga por abuso. Cuando es abuso sexual, Jorge, te quiero explicar que cuando hay un abuso sexual, la denuncia lo hace el padre o la madre en la fiscalía penal. El fiscal penal remite a la fiscalía de la niñez y es la fiscal de la niñez la que pide una medida de precautelar. No soy yo la que me voy a presentar al juzgado a decir hay un abuso, porque si es un abuso, como vos dijiste al inicio de estuve escuchando tu programa, es un hecho grave. O sea, que yo fuerza voy a tener para ir a decir nomás hay un abuso. Y aparte, yo no tengo casos de abuso como, o sea, frenando relacionamiento como vos me estás diciendo. ¿Verdad? Relacionamientos ya establecidos judicialmente. Ahora, lo que yo sí suelo acompañar es en caso de que las mamás deben comparecer ante la jueza, porque vos tenés que saber acá una cosa, Jorge, que hay una causa penal y una causa en la niñez cuando hay un niño víctima de abuso o maltrato. Y quien toma la posta de esa causa son los fiscales o los defensores de la niñez. Normalmente no es una abogada privada la que hace eso, porque la ley te obliga a denunciar ante la policía, podés ir a la CODEN, inclusive hay donde no hay juzgados, porque la ley dice así, ¿verdad? Ante la fiscal de la niñez o el fiscal penal que inmediatamente le comunica a la fiscal del menor. O sea, y esa violencia de género tampoco. Escuché la otra vez que una persona dijo de que ya tenía un régimen de visita y que yo me fui, inventé de que ese padre le manoseaba y que abusaba. Yo que recuerde y que me muestren a las pruebas, no tengo ningún caso de esa naturaleza. Por eso es que quiero y felicito la auditoría que ordenó la Corte, porque yo no tengo absolutamente nada que esconder. En varios juzgados tengo causas distribuidas, ¿verdad? Y en el juzgado del quinto turno yo tengo menos causas como accionante. La mayoría aparezco como demandado. O sea, le represento al que es demandado. Aparte de eso, hay un sistema de sorteo. No es que uno elige el juzgado. Y tengo en todos los juzgados y medidas cautelares de que yo invento informes, ¿cómo se dice? Informes psicológicos para sacarle las madres. Tampoco tengo, Jorge.
¿verdad? Cuando hay una causa que amerite, es el órgano judicial el que resuelve. Es más, vos me decís, ¿denunciaste abuso? No, porque eso viene ya directo de la fiscalía. Sí, puedo denunciar maltrato. Puedo denunciar maltrato, pero siempre se inicia por la fiscalía y el que denuncia es el progenitor o la progenitora. Hasta mitad de año tuvimos más de 1.600 casos de maltratos en niños. Te podés imaginar, hay una cifra elevada y de abuso sexual también. Y yo no me puedo quedar al margen de un hecho tan, digamos, violatorio a la dignidad de ese niño. El niño que es vulnerado necesita la protección. Y si por pedir la protección hoy en día me van a tildar porque esa madre o ese padre tiene un estatus económico alto y tiene mucho poderío económico, sigo con la convicción, con mi convicción de que debo proteger a ese niño y que me hagan las auditorías que quieran. No tengo miedo. Lo otro, doctora, que decían los padres que todas sus contrapartes o son violadores o son maltratadores. Como que hay también una coincidencia y me mostraron varios casos puntuales. Y uno de los abogados que estuvo acá, no sé si llegó a escuchar, dijo que usted hace una especie de copy-paste de los casos. Si su cliente es varón, la contraparte es una mujer que maltrata a sus hijos, que tiene problemas esquizofrénicos. Y si su cliente es mujer, el hombre intentó abusar. Como que hay siempre un factor denominador. ¿Eso es así, doctora? De ninguna manera, Jorge. De ninguna manera. Y es más, te quiero aclarar eso. El profesional colega que estuvo hablando contigo la otra vez mencionó que litigó conmigo 12 años. Tal vez él tenga un surmenage o yo haya tenido un surmenage. Jamás litigué con él 12 años. Él tiene una pérdida de memoria. Y es más, litigando conmigo, fueron creo que 2 años, él logró el último acuerdo que él mismo reconoció. Y eso a las pruebas, acá tengo el expediente, como te dije, yo misma voy a presentar ante la Corte Suprema de Justicia para que sea auditado. ¿Verdad? ¿Y en qué cabeza puede entrar que haya tanta maldad que yo me pueda ir a denunciar un hecho tan grave por ponerle a los padres o por separarle de sus hijos? ¿Verdad? La abogada no se separa, es el sistema judicial en todo caso que en un momento ordena de que ese niño sea protegido o sea, digamos, quede con uno de los progenitores, pero eso no significa tampoco todas las veces un corte del relacionamiento. Y el corte del relacionamiento, hablando de eso, se da muchas veces por falta de interés real, que hay también. Hay mamás y papás. No todos tienen el mismo interés hacia sus hijos. Doctora, eso me pasaron acá. Es normal en nuestra jurisdicción. Pero te vuelvo a repetir, doctora, yo no tengo, porque casos que he demandado o que he denunciado abuso sexual para separar. Te puedo asegurar. Doctora, me pasaron acá, no sé si tenemos en producción ahí la fotografía que les pasé. Le quiero consultar sobre esta. ¿Tenés a mano, por favor, la foto que pasé hoy a la tarde? Le quiero mostrar a la doctora. ¿Podemos poner? La abogada. Sí, la foto de la abogada. ¿Tenés a mano? Le quiero mostrar, me dijeron que es... Ahí está. ¿Estás viendo esta fotografía, doctora? Me pasan acá y me dicen que esta abogada es Angelina Luna, que trabaja en su estudio jurídico y que esta tarde estaba así como Juan por su casa en el despacho de la doctora Bajac. Y que esto, yo no sé, porque yo no soy abogado, creo que una vez me habré ido al Poder Judicial, me dicen que esto no está permitido. Esta abogada, Angelina Luna, trabaja en su estudio jurídico y estaba hoy ahí en el estudio, en el despacho de la magistrada María Luisa Bajada, doctora. En primer lugar, esa foto que me mostrás no corresponde y ojalá la persona que te pasó se pueda individualizar porque eso ya es una infamia. La doctora Angelina Luna es penalista, Jorge, ¿verdad? Y ella trabaja en casos penales, no en la niñez. Solamente cuando a mí se me presenta casos donde se va a tratar de maltrato, que está muy ligado a la cuestión penal, ella viene, como también yo trabajo con el doctor Rodolfo Berensen, que la otra vez también el colega dijo que yo le hago firmar. Yo trabajo con ellos hace más de 20 años y pueden revisar y auditar y van a encontrar en los poderes que siempre estamos. Esa no es la doctora Angelina Luna, eso ya es una infamia y mucha maldad, señor Jorge, ¿verdad?
Claro, esto me pasaron acá, por eso le muestro y comparto con usted, le hago la consulta públicamente. Usted dice que esto no es. Lo otro que quería consultarle, doctora, porque tengo acá, esta psicóloga que me dicen usted siempre recomienda que trabaje con usted para sus casos, de nombre Sonia Librada Salazar Silva. ¿Esta es una psicóloga que trabaja con su estudio jurídico? No, está claro. Cuando los padres vienen a mi oficina, ¿verdad?, contando o relatando la historia que ellos tienen, muchos ya traen sus informes psicológicos. Hoy en día la psicología es muy utilizada en el ámbito de la niñez, no a nivel judicial, fuera. Entonces muchas veces los padres ya vienen y te dicen, mira, esto me dio la psicóloga y me dijo, anda a hablar con una abogada porque esto le está pasando al niño, ¿verdad? Hay problemas emocionales. A la separación de los padres siempre lo aparece. Eso es normal, porque ellos viven un tiempo de luto, así se llama en psicología. La psicóloga que vos me nombrás es psicopedagoga especialista en terapia familiar. Así como yo le recomiendo a los padres, a la licenciada Sonia Salazar, también le doy una lista de profesionales. Existen muchos profesionales que hacen solamente niñez. Y entre ellos te puedo nombrar a uno que es muy bueno, que trabaja cuando son adolescentes, que es el doctor Javier Leiro. Está también la de Maricevis, que es muy buena, ¿verdad? La licenciada Casaxia, que es conductual. Depende de cada caso. Pero no es que yo estoy atada únicamente con una profesional. Pero también trabajo en la parte de psiquiatría. Pero doctora, usted dijo ahora para entendernos más, usted dijo ahora que le recomienda a la doctora, o sea, perdón, no es doctora, es psicopedagoga, porque me dijo que no es psicóloga, es psicopedagoga. Usted le recomienda... Es especialista en terapia de familia. Y usted le recomienda a la psicopedagoga para una cuestión que tiene que ver, que me dicen los abogados de la niñez, que eso es exclusividad de un psicólogo especialista, un psicólogo clínico, porque el Código de la Niñez habla de la especialidad y de la especificidad. Por eso me extraña que usted recomienda a una psicopedagoga cuando tendría que recomendar a una psicóloga clínica. ¿Cómo se entiende eso, doctora? ¿O estoy equivocado? Los abogados te pueden decir muchas cosas, pero hay que recurrir al que entiende y hace niñez, Jorge. Discúlpame, no comparto eso porque eso es verdaderamente una falacia. Los psicopedagogos, yo fui docente, te cuento, 22 años, por eso abracé esta jurisdicción. Trabajé y en los colegios, yo no sé si vos tenés niños ya o sos padres, desconozco, en cada colegio hoy ya tienen un equipo multidisciplinario. Todos los colegios del Paraguay tienen eso. Y ahí que tienen psicopedagogas. Las psicopedagogas también hacen la evaluación educacional y emocional. O sea, pueden hacerlo perfectamente. La licenciada Salazar tiene una especialidad en terapia familiar, o sea, para la revinculación y todo eso. Pero doctora, sobre el punto nomás... Yo le acostumbro a nombrarle a ella. Ella en ninguno de esos casos que vos nombraste está, y si está en 2, 3 casos a lo mejor... Si está en uno de los casos, sí está. Es más, y un informe suyo fue vinculante para la decisión de la justicia. Está eso, doctora, le quiero aclarar. Pero digo nomás, una psicopedagoga sí es especialista para una cuestión académica. Entiendo que pueda estar en un colegio para un tema familiar, pero no en un tema jurídico. En un tema jurídico tiene que estar un psicólogo. De hecho, acá tengo un documento del Ministerio de la Defensa Pública que tiene la firma de la abogada Bettina Obando y dice: terapia psicológica recomienda, y da el nombre de Sonia Salazar. Y digo, esta señora, Sonia Salazar, que veíamos en la fotografía, que también me pasaron varias actividades y acontecimientos sociales, que también parece que es su amiga, que no hay ningún problema que lo sea, no debería intervenir en una cuestión jurídica porque no es psicóloga clínica. Y reitero, me dicen acá que la ley claramente habla de la especialidad, y reitero, y en mayúscula, doctora, especificidad. Entonces, ¿cómo puede intervenir en un caso de relacionamiento una psicopedagoga que tiene que estar orientada a la cuestión educacional y no interviene una psicóloga clínica? Esa es la parte que a mí me hace mucho ruido, doctora. Bueno, para comenzar, Jorge, parece que acá hay una confusión. Ella es
una profesional particular. Ella no pertenece al ámbito judicial. Y cuando uno hace ese tratamiento de familiar, de terapia, ¿verdad? Es extrajudicial. No, estamos hablando de la parte judicial. Y vos me hablaste de una cuestión que fue vinculante para alguna decisión. Eso te puedo asegurar que el órgano judicial vos le podés llevar, sea de la licenciada Sonia Salazar, sea de cualquier otro psicólogo, que ellos igual ordenan el estudio psicológico por una perito del tribunal, de una psicóloga forense. Y nunca hasta ahora tuve informes contradictorios. ¿Qué quiere decir eso? De que el informe, pues le hace un informe, coincide con la realidad. ¿Qué necesidad uno tiene de mentir en eso si sabe que su trabajo va a poder ser auditado? Igual que el mío, yo no temo nada absolutamente, porque no he hecho nada fuera del margen de la ley. Claro, no, para aclarar nomás esto, porque usted dice no es vinculante, pero acá el Ministerio de la Defensa Pública retomar la terapia psicológica con la licenciada Sonia Salazar, dice. Entonces, ¿qué es este documento que tengo acá, que tiene la firma de esta defensora pública? Entonces digo, la psicopedagoga está para el aprendizaje en el área educativo, pero ¿cómo puede intervenir? Y acá me están pasando informes de Sonia Salazar en su condición de psicóloga, cuando en realidad es psicopedagoga, informes que son vinculantes para que un juez determine el grado de relacionamiento. Esa es la parte que sinceramente no cierra, doctora. Jorge, sí. Y quiero que vos entiendas también, porque yo no tengo necesidad de mentir ni a vos ni a la audiencia que me está escuchando, ¿verdad? Porque yo me debo a la gente para quien trabajo. Vos me estás diciendo de que el informe de esta psicóloga es vinculante y que decidió, quiero que me traiga alguien acá, un expediente donde el informe de la licenciada Sonia fue digamos, de entidad para la solución. Y te puedo asegurar que no existe. ¿Y para qué son esos informes? Porque los jueces son muy cuidadosos en sus decisiones. Ellos, cuando vos le llevas, yo tengo ahora, por decirte, un pedido de convivencia, la niña sigue un tratamiento, la psicóloga me manda su informe, yo utilizo como un elemento para mi expediente, pero en el momento que llegamos a la prueba, yo ofrezco como prueba y pueden, en todos los expedientes auditados, van a encontrar que la doctora Buccini ofrece como prueba el estudio psicológico de los niños y de los padres a través de un profesional del Poder Judicial. Doctora, quiero nomás insistir sobre este punto y para cerrar y pasar a lo otro. Tiene que ser especialista en niños, la psicóloga, como la psicopedagoga, especialista en tema educativo que trabaja con usted. ¿O estoy equivocado? Una cosa es trabajar conmigo, que yo pueda recomendarle, es otra cosa. Pero usted es no muy diferente. Vamos a confundir que trabajar conmigo es que yo trabajo con un equipo multidisciplinario y te puede decir muchos. Ojalá que estén escuchando ahí psicólogos que trabajan en la niñez. No, muchos psicólogos son de la niñez. Yo no te estoy diciendo, en ningún momento dije que trabajaba conmigo. Eso quiero aclarar. Yo puedo recomendar y son los padres. Hay gente que ya vienen con informes psicológicos, ¿verdad? Y también vienen con una terapia. La mayoría de la pareja, ¿verdad? Antes de su separación hacen ese intento y hacen una terapia familiar. En la terapia familiar participan papá, mamá e hijos. Lo otro, doctora, para saltar este tema, y que me parece que hay que seguir ampliando esto, porque a mí no me quedó todavía claro, ¿verdad? El tema de la participación de una no psicóloga en una cuestión que sí el código claramente habla de la especialidad que tiene que ser, pero esto no importa. Vamos a hablar después, vamos a aclarar después porque no tengo más tiempo. Había notado acá, porque en el programa anterior estuvieron acá los abogados y me mostraron un documento. ¿Qué le hizo la escribana Marta Narvaja? Por eso usted aludió a lo que tiene que ver con violencia de género, simplemente para entender. Te quiero aclarar, Jorge, que como dijo uno, la crítica a las resoluciones es libre. Yo puedo también decir, y también puedo criticarte a vos como profesional. Yo puedo decir, Jorge no me parece un buen periodista, no me parece buena su dicción, no me gusta cómo se viste. Pero yo no puedo decir, Jorge es un imbécil, Jorge es un inútil, no tiene materia gris,
¿Qué va a hacer un señor ese? Yo te pregunto, te pongo del otro lado, ¿qué vos pensarías si alguien te dice así? No, pues yo no estoy ahora en el foco de la tormenta. En su caso, digo, usted Bueno, presentó... pero te pregunto, ¿qué es lo que hacen? Pero, Es denigrar, pero doctora, humillar. yo hago las preguntas, yo soy periodista y usted está respondiendo su derecho a réplica. No, es lo que doctora, te estoy diciendo. No, pero digo nomás. Porque me denigraron y me humillaron en mi rol de mujer. Y por eso, Nadie le dijo que ellos no puedan hablar como profesional. Yo eso no puedo de ninguna manera. Pero sí, en mi rol de mujer y mi dignidad, nadie me puede avasallar ni pisotear, no voy a permitir. Ya, entiendo esa parte y estoy absolutamente de acuerdo, nadie puede hacer eso, doctora, pero ¿qué exactamente se puede decir lo que o la doctora Eva o creo que la escribana dijeron de usted? ¿Se puede saber? Eso está judicializado, Jorge, y ellos saben perfectamente lo que dijeron, ¿verdad? Y hay humillación y denigración. Yo también soy docente en materia de violencia y como me dijeron, no podés, y te digo lo que me dijeron mis alumnos, no podés permitir, venís a enseñarnos todos los días que no debemos permitir ser víctima de maltrato y vos te están humillando y denigrando y no haces nada. Y por eso hice cosas. Yo no tengo otra intención. Ellos pueden criticarme todo a nivel profesional, todo lo que quieran, porque la crítica es libre. Claro, pero porque no yo interpretaba, yo le hacía esta pregunta porque yo sostengo y soy de esa teoría de que, por supuesto, nosotros los periodistas, ustedes los abogados, pueden ser criticados en la forma en que ejercen la profesión o que ejercemos la profesión. Pero por eso quería entender, porque yo interpreté, porque no vi qué fue lo que exactamente aludieron la escribana y la otra abogada, refiriéndose al tema violencia de género. Entonces yo decía, da la sensación de que es una intención de amordazar, de que se callen, de que no hablen más del caso, de que no podían estar creo que a 500 metros cerca de donde estaba usted. Entonces yo quería entender por qué. Y ahora usted me explica que dijeron algo que a usted lo ofendió. Por eso decidió hacer esta demanda, digamos. ¿Es así? Así mismo, Jorge. Y no es que me ofendieron, me siguen ofendiendo. Hay personas que me siguen ofendiendo y denigrando, pero no van a callarme y no voy a dejar de denunciar hechos violatorios, ¿verdad? Donde niños aparecen vulnerados. Nadie me va a callar. Eso tienen que saber que voy a seguir luchando y siempre fue mi lucha. En este país cuesta, Jorge, que la gente de repente entienda de que hay leyes que prohíben el maltrato físico. Ya no es como en la época antes que te pegaban con el cinto, te pegaban con una chancleta y te dejaban marca. Eso no existe hoy. Están las leyes que sancionan ese tipo de casos. Y los niños no son tontos. Absolutamente. ¿Algo más que quiera agregar de que lo que no le pregunté y que quiera aclarar de lo que se mencionó en el programa anterior, doctora? Sí, quiero nada más que decirte que todo el mundo habla de una rosca, de que hay una rosca entre abogados, psicólogos, jueza. Te vuelvo a repetir. Y asistentes sociales. En todos los juzgados de la capital, así como también en Central, tengo juicios. Actualmente, aproximadamente, no te puedo decir exacto porque voy a mentir, tengo 200 expedientes de movimiento, que significa de que soy una persona confiable, me considero confiable, estoy especializada, aunque la persona que te dijo que era una inútil, ¿verdad? Porque así dijo, es una inútil, no sabe nada, no, le digo que miente y él sabe que miente. 30 años de ejercicio de la profesión de la niñez, ¿verdad? Y lo voy a seguir ejerciendo con toda convicción. Para terminar, quiero decirte que el mecanismo utilizado por los padres es lo que el órgano judicial debe revisar. No es la rosca. El chico que estaba, el doctor Almada, creo que estuvo hablando contigo, te dijo varias verdades, ¿verdad? Que los padres le toman a los chicos como motín de guerra, eso es cierto. Sí. ¿Verdad? Y que le utilizan al sistema, utilizan. Porque el abogado va con una versión, la otra parte va con otra versión y ahí comienza la discusión. Pero hay que saber siempre, Jorge, de que en cualquier juicio hay dos partes, demandada y demandante, pero quien acciona y quien responde, y en el medio está un árbitro, y ese es el que va a resolver de acuerdo a lo que
cómo se le presentan los hechos y las pruebas que vos le agregás. Y Doctora, siempre va a sí. haber un perdedor. Y el perdedor siempre va a salir insatisfecho. A todos nos pasa. Yo también cuántas veces salí así y enojada y me enojo con el sistema. Pero siempre tiene que haber un ganador. Ojalá que con esta auditoría que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, ese sistema de que usted habla, y que sabemos cómo funciona el sistema, sea un sistema objetivo y que no se deje influenciar por contactos, por altos funcionarios o por empresarios que tienen mucho poder económico. Ojalá que no sea así, que siempre la justicia sea imparcial. Y en un caso tan sensible como este, doctora, estamos hablando Claro. de los derechos de los niños, un tema extremadamente sensible. Doctora, le agradezco su tiempo. Yo también te agradezco a vos que me hayas dado el espacio y lo único que te digo que siempre tenemos que pensar que es una jurisdicción donde afloran los sentimientos y los abogados de la niñez tenemos que saber manejar sentimientos de papá y mamá y hacer bajar los decibeles en bien y en pro de ese niño, porque ese niño es el sujeto, no es papá ni mamá, no son los adultos. Ellos tienen que dejar de lado su problema, ¿verdad? Y enfocarse en que ese niño le va a necesitar el resto de su vida. Doctora, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Fátima Flor de Buccini, abogada, haciendo uso de su derecho a réplica. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos con el asesor jurídico de la firma Aeropartes S.A., Julio Godoy. Pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Estaba acomodando acá unos papeles. Está con nosotros el doctor Julio Godoy, asesor jurídico de la firma Aeropartes S.A. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y por poder brindarme la oportunidad de hacer algunos descargos en relación a algunas publicaciones que hubo en una licitación referente a mantenimiento de 12 años de unas aeronaves de las Fuerzas Armadas. Sí, una licitación de 2.800 millones de guaraníes que hizo la Fuerza Aérea. Correcto. 2.700 millones de guaraníes. 2.700, sí. Una de las primeras manifestaciones que hace la empresa, el oferente que nos fue adjudicada en esta oportunidad, es que supuestamente Aeropartes es una empresa de maletín, lo cual no es cierto, ya que según las documentaciones que yo tengo acá, la empresa fue conformada ya en el año 2001 y anteriormente ya había proveído repuestos a las Fuerzas Aéreas, ¿verdad? Esa es una de las primeras críticas que se hace a esta empresa adjudicada. Otra cuestión que se habla es que supuestamente ni siquiera tiene dirección conocida y que no tiene unas oficinas propias. En el caso de ser cierta esa afirmación, tampoco es motivo de descalificación de mi representada, porque si vamos a irnos al caso, voy a traer a colación una licitación o un contrato firmado con las Fuerzas Armadas en el año 2010, en el que la misma empresa que ahora no fue adjudicada, fijó domicilio en un shopping, en el tercer piso de un shopping comercial ubicado sobre la avenida Mariscal López, ¿verdad? Entonces, el hecho de no tener un hangar propio no es motivo de descalificación. Es más... ¿Y dónde operaban? Para entendernos, ¿dónde opera la empresa entonces? ¿Cuál? ¿Y la empresa Aeropartes? Aeropartes opera en el hangar de Paraguay Air Service, que queda en el camino al aeropuerto y en donde hace oficina, y también en el caso de ser necesario también lo utilizaría como taller. En este caso específico, en el pliego de bases y condiciones exigía que el mantenimiento de las aeronaves se hiciera en el hangar de las Fuerzas Armadas y no en el taller particular. ¿Por qué? Porque además del mantenimiento del servicio que se iba a hacer a las aeronaves, también serviría como instrucción al personal militar paraguayo para que en adelante también tengan esas capacitaciones suficientes para realizar, no un mantenimiento de esta magnitud, ¿verdad? Pero sí mantenimiento y control diario que se hace a la aeronave después de cada vuelo y aterrizaje, ¿no? Ese es uno de los motivos que se ataca a esta licitación. Por otra parte, alega la firma que no fue adjudicada y descalificada en esta oportunidad de que supuestamente el personal presentado por Aeropartes había presentado un documento falsificado
emitido por la ANAC. Y eso quiero desmentir, y acá tengo el documento. Este es un documento, es una planilla pro forma que se encuentra en la página de la ANAC y en el que cualquier personal que trabaje con mantenimiento de aeronaves registra sus datos. Y es una proforma a modo de estandarizar las informaciones, porque las informaciones que están ahí deben estar respaldadas posteriormente por otras documentaciones. Todas las informaciones que están acá están respaldadas por documentaciones oficiales expedidas por las instituciones, ¿verdad? Traducidas y apostilladas como exigía el pliego de bases y condiciones. Entonces, se cuestiona también la capacidad se cuestiona también de que supuestamente el personal, en este caso un personal especializado en el armamento que vendría a ser el artillamiento de la aeronave, no tenía las capacidades y que el personal ofrecido por Elitáctica en este caso no había sido estudiado su currículum, lo cual no es cierto. Ellos presentaron un personal en el que su currículum dice que es capacitado en armamento, munición y tiro, no en artillamiento de aeronave, que sí el personal ofrecido por Aeropartes tiene certificación de las Fuerzas Aéreas Brasileñas y también de la empresa Elibras, que es la fabricante de la aeronave. ¿Qué es lo que significa eso, Jorge? Para poder introducir mejoras o elementos a una aeronave, necesariamente tiene que estar autorizada por la empresa fabricante, porque las aeronaves no pueden ser modificadas sin las autorizaciones o sin el certificado de la fabricante. No es como un vehículo cualquiera que uno compra, lleva al taller y le hace las modificaciones que a su mejor gusto tenga el propietario. En este caso no, necesariamente tiene que ser autorizada por la fabricante. Y acá están las documentaciones que acreditan eso. Sí. Por otra parte, otro de los motivos por la que fue descalificada la empresa es que la ley 2051 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas establece que las ofertas no pueden estar por debajo del 30% por debajo del valor referencial ni sobre el 20% del valor referencial. En cambio, el artículo 57 del decreto 21.999 establece eso, perdón. Elitáctica, en el ítem 1.14 del pliego de bases y condiciones, reparación del conjunto de transmisión, el precio referencial era de 788.223.672 guaraníes. Y Elitáctica pasó un monto de 405.372.672, que representa un valor de menos del 49% del valor referencial. Pero el problema no es que sea el valor referencial en menos, sino que no ha adjuntado los documentos que justifiquen del por qué ese precio iba a ser tanto menor. En cambio, cuando en el ítem 1.25 el precio referencial era de 240 millones de guaraníes, él pasa un precio de 1.131.127.680, 371% a más del valor referencial. Entonces hace un equilibrio a modo de ajustarse al pliego de bases y condiciones nada más. Porque finalmente, doctor, que tengo acá, porque ya hicimos hace creo 3 semanas y no pudimos darle la réplica, y yo ya tantos temas ya me olvido. Seguro. Aeropartes gana la licitación y un mes después recién abre una cuenta bancaria. Sus declaraciones de IVA son bajas. ¿Quién es el dueño de la empresa? El dueño de la empresa es el señor Fernando Franco Olave. Es el dueño de la Olave de Aeropartes no declara movimiento en la Subsecretaría de Estado de Tributación, no paga renta, me dice tiene movimiento cero. No es cierto que tenga movimiento cero, porque las documentaciones respaldatorias se presentaron en el pliego de bases y condiciones y se agregaron en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Y cómo una empresa que figura que existe desde el 2001 recién abrió una cuenta corriente el año pasado? Esa es una respuesta que yo no te puedo dar ahora y no estoy seguro de la información. Tendría que yo verificar, ¿verdad? Me pasaron. Correcto. Y un mes después incluso de haberse sido de la adjudicación, abre la cuenta donde en teoría
es una condición que acá veo en el pliego de bases y condiciones, estaba, ¿verdad? Correcto. Si vamos a irnos a las condiciones del pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Y en el contrato me dice firmado con la Fuerza Aérea ponen datos de una cuenta personal del señor Franco Lave, Sí. que no se usa desde el año 2007. Pero eso no es ningún impedimento tampoco y no estaba establecido en el pliego de Claro, bases y pero hace condiciones. referencia a las dudas de las condiciones financieras de la empresa. Las condiciones financieras de la empresa ustedes pueden averiguar sin ningún inconveniente. Es más, el propietario de la firma Elitáctica, el 27 de mayo de este año, envía sendos correos electrónicos a la empresa Airbus y a la empresa Safran, diciéndole básicamente que nosotros somos unos delincuentes y que por esa razón se anuló esta licitación. Y a causa de eso, Safran nos exigió, donde están los motores hoy día de estas aeronaves. Doctor, para redondear y al punto que nosotros también hicimos hincapié en ese informe, si usted muestra todos estos documentos y dice que la empresa es solvente, etcétera, etcétera, ¿por qué la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas toma intervención y decide retrotraer todo el contrato ya firmado y dejar a la parte de la lectura de las ofertas? Si todo se hizo bien, que eso yo siempre le quise preguntar al general Paredes de la Fuerza Aérea Paraguaya en realidad. Sí. Si él dice que todo se hizo bien, ¿por qué Contrataciones Públicas anuló y llevó de vuelta a foja cero este contrato? Resulta de que la empresa que en esta oportunidad no ha sido adjudicada ha empapelado todas las instituciones públicas con denuncias falsas y así también se han entrometido en cuestiones muy delicadas, como por ejemplo estos mails que tengo yo acá a mano. Y el motivo de retrotraer todo esto es por la fuerza política y económica que tiene el propietario de la firma Elitáctica. Pero lastimosamente este programa... manipuló Contrataciones Públicas. Totalmente. Y tengo pruebas de las reuniones realizadas con gente de contrataciones públicas para que se retrotraiga una etapa preclusa esta licitación. ¿Por qué? Las denuncias se pueden hacer. Se pueden hacer sin ningún problema y se puede hacer la protesta, pero estas cuestiones, quiero leer si me permitís. No tengo más tiempo porque viene el otro programa. Por eso. Te llamo mañana a la radio y ampliamos. Yo no tengo ningún problema porque me quiero referir también. Te llamo mañana a Radio 1 y hablamos sobre esto, doctor. Espero, Jorge, gracias por acompañarnos. Buenas noches.